Desde hace mucho tiempo he escuchado sobre un personaje que al parecer nos tiene amenazados a todos con acabar con el mundo así como lo conocemos, o creemos conocerlo. Ese algo o alguien es el anticristo, esa entidad que constantemente ha hecho presencia en la mente de millones de personas y se ha encargado de mantenerlos en un constante miedo al futuro, ese futuro que no llegará dado que este ser se encargará de desaparecer nuestra realidad y todo a causa de nuestro comportamiento, el cual, curiosamente, no importa si es el correcto o no. Así es, en verdad no importa qué tan obediente seas de las buenas costumbres y de la moral, ya que siempre habrá alguien que no siga la palabra de... Bueno, en realidad no se sabe muy bien de quién, si de Jehová o de Jesús, ya que la actitud, reacciones, personalidad y mandatos de estos dos personajes son muy diferentes. Como podemos ver en la Biblia, Jehová es un dictador intolerante, colérico, inseguro, paranoico, genocida, egocéntrico, etcétera, etcétera. Y por otra parte, Jesús lo pintan como una especie de hippie de la antigüedad que predicaba el amor y la paz y daba buenos consejos, lo cual hace que hacer lo correcto sea muy confuso. Pero la cuestión es que siempre habrá alguien que no siga las reglas de estas deidades y por lo tanto, automáticamente toda la humanidad será culpable de todo lo malo que sucede en el planeta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por parte de un religioso que debido a nuestros pecados, y ahí nos están tomando en cuenta a todos, porque ahí no hay malos ni buenos, todos somos pecadores, será inevitable el momento en que, hartos de las acciones perversas del ser humano, Jesús y ese tal anticristo nos visitarán con la intención no de poner un remedio a tal situación, sino de literalmente abortar la misión, donde, número 1, Jesús se encargará de llevarse con rumbo desconocido en su nave espacial o de alguna manera que nadie sabe, a los miles o millones de devotos que sí creyeron y obedecieron la palabra de... Insisto, no sé si de Jesús o de Enlil Jehová. Y número 2, tenemos al famosísimo diablo que se encargará del resto de las personas. O sea, rebeldes y ateos, los cuales serán consignados a un lugar llamado infierno. Ese lugar que no se sabe dónde está, pero es obvio que no se encuentra en este planeta, ya que si todo será destruido, lógicamente su ubicación debe estar en otra parte del universo para que pueda seguir existiendo, donde por la eternidad estos blasfemos sufrirían los peores castigos inimaginables. Como podemos ver aquí, ese tal diablo no es el anticristo. Se supone que el príncipe de las tinieblas estaría muy complacido con un planeta donde reine la maldad. Pero resulta que el diablo es una especie de vigilante que tiene el trabajo de castigar a los malos, a los que no obedecen o creen en esas dos deidades, o sea, Dios y Jesús. Lo cual nos dice que más que un adversario, la verdad es que son cómplices. Y número 3, el anticristo, que finalmente se encargará de causar dolor, muerte y destrucción total. Como podemos ver, es un plan bastante sádico, violento y vengativo, donde por ninguna parte se ve el tan famoso amor infinito que le atribuyen a este famoso Dios. Ok, pero ¿quién o qué es el anticristo? Se han contado muchas versiones, incluso se habla sobre las profecías de Nostradamus, el cual predijo la aparición de 3 anticristos, los cuales serían seres inhumanos, desprovistos de todo sentimiento noble, y que eventualmente traerían una destrucción sin precedentes con muchas muertes, mucha sangre y mucho dolor. Uno de ellos es identificado como Napoleón Bonaparte, considerado como uno de los mayores genios militares de la historia. El segundo sería identificado como el tercer rey Charlemagne. El tercero sería una persona que aún está por ser descubierta y que supuestamente está predicho que surgirá del Medio Oriente, e igualmente sería despiadado e inhumano como los dos que lo precedieron. Ok, pero si hablamos de seres inhumanos que hayan causado muchas muertes y dolor, se les están olvidando muchísimos personajes que bien podrían ser los anticristos, como Stalin, Mengele, Mao Zedong, Erzsébet Báthory, Drácula, Pol Pot, Iván el Terrible, Attila, etcétera, etcétera. Así que me puse a investigar y encontré que la palabra original en griego puede tener 2 significados.
Número 1, en contra de Cristo o de la palabra de Dios. Y número 2, en lugar de Cristo, o sea, una persona o poder que ocupa su lugar. Este sería un falso Cristo. Hay que recordar que esta palabra ya se usaba en Grecia hace más de 2400 años, mucho tiempo antes que existiera la religión del Nuevo Testamento, o sea, varios siglos antes de que se inventara a este personaje. La versión de la Iglesia cristiana, creada por órdenes del emperador Constantino, cuenta en su Nuevo Testamento, lo que supuestamente dice el apóstol Juan, que el anticristo es el que esparce mentiras acerca de Jesús y de lo que él enseñó, o el que niega, escuchen bien, el que niega que Jesús es Cristo. Es por eso que la Iglesia cristiana romana llamaba anticristos a los cristianos que se habían separado de la Iglesia verdadera, o sea, todo aquel que no aceptaba las nuevas reglas o ideas impuestas en la nueva religión. Estos cristianos rechazaban a Jesús como el Mesías. Esto suena muy contradictorio, o sea, ¿cómo un cristiano rechazando a Jesús? Bueno, esto es porque Cristo y Jesús son cosas diferentes. Lo que sucede es que los verdaderos cristianos, los que tenían el conocimiento real de lo que significa Cristo y practicaban este conocimiento, obviamente rechazaban aceptar que un personaje inventado fuera el centro de este conocimiento y sobre todo que se impusiera como el único poseedor de estas características llamadas crísticas. ¿Nunca se han preguntado por qué en un principio Roma perseguía y mataba cristianos? Y después, increíblemente, no solo el emperador misteriosamente se convierte al cristianismo, sino que hasta se da a la tarea de imponer esa nueva religión a la fuerza, causando daño, destrucción, masacres, robos y demás atrocidades, en esa extraña obsesión repentina por imponer a todos esa religión, con todos esos métodos totalmente contrarios a lo que supuestamente decía en su palabra el mitológico Jesús. ¿De qué se trata esto? Ya lo expliqué en un video anterior, pero rápidamente les digo. Repito, Cristo no es Jesús. Cristo es el título que se le otorga a aquel que, al elevar su nivel de conciencia, puede acceder al llamado cuerpo mental superior o cuerpo crístico, el cual es uno de los 7 cuerpos que posee el ser humano. Acceder a este nivel te permite saber que nuestra evolución verdadera es la evolución del alma y de la conciencia, y entre más evoluciones, más capacidades serán desarrolladas, lo que hace que cada vez más se abra tu mente a entender la realidad en que vivimos, saber el inmenso potencial que tenemos los seres humanos, además de perder el miedo y entender que no necesitas someterte a los designios de ningún ser mercenario que se hace llamar Dios o cualquier otra deidad terrorista, y sobre todo de ningún gobernante. Pero que sepas esto definitivamente no es conveniente para el sistema, ya que ellos necesitan humanos dormidos, con miedo y dependientes de algo o alguien que los haga sentir seguros. Entonces te dicen que ningún ser humano es capaz de acceder a este nivel crístico porque somos humanos inferiores, malos por naturaleza, incapaces, y nos hacen creer que las respuestas no están en nosotros mismos, sino en ese algo o alguien externo al que le tienes que pedir y rogar por tu bienestar. Y aquí es donde aparece el tal Jesús como el único con estas características divinas que le dan el poder de interceder entre tú y Dios y esperar a que ese Dios se digne a tener la suficiente misericordia para hacer que se cumplan tus deseos o cubrir tus necesidades cualquiera que éstas sean. Es por eso que podemos encontrar en la historia a tantos personajes con características similares a Jesús, porque siempre han usado la misma mentira, la misma trampa en contra de la población. Algunos de ellos fueron inventados, tal es el caso de Jesús, y otros que sí existieron y se autonombraron como único Cristo. Precisamente estos han sido los anticristos, y no un personaje que llegará para cumplir las profecías apocalípticas de la Biblia que tanto fascinan a los fanáticos religiosos. No. Mis estimados amigos, el anticristo son todas las acciones y estrategias del sistema para evitar la evolución de la conciencia humana.
Y la estrategia más importante para ello ha sido la religión, donde el anticristo hoy lo representa precisamente este personaje. Sé que por más ateo que seas, nunca creerías que este señor tan bueno, tan sufrido, que daba buenos consejos y que sufrió y murió por los pecados de la humanidad entera, sea el anticristo. Mira, ni siquiera existió, pero esta estrategia ha funcionado siempre. Mientras se siga creyendo que este sujeto es Cristo, se cumplirá con el objetivo de evitar que la humanidad despierte. Y mientras, los dueños del mundo heredando el poder generación tras generación, manteniendo a la población a su servicio. Esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio y hasta pronto. Bye.